Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres, un video podcast del Instituto Nacional de las Mujeres que nació para que conversemos, para que interactuemos, para que hablemos de derechos humanos de las mujeres. Para mí es un gusto acompañarles. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y hoy les traigo este tema a ver qué le parece a usted. La igualdad como un buen negocio. Vea qué interesante. Para esto nos acompaña Erika López Garro. Ella es experta en igualdad, encargada del programa de sello de igualdad de género del INAMO. Bienvenida, Erika. Gracias, sí, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Arranquemos, ¿verdad?, por lo más básico. ¿Por qué es importante hablar de igualdad de género en el mundo empresarial y qué impactos tienen las empresas? Claro, Mayra, el punto aquí es que cuando hablamos del sector empresarial estamos hablando del principal sector empleador en el país y en el mundo. O sea, la mayoría de personas trabajan en el sector privado, en el sector de las empresas privadas. Solo, ¿verdad? Una pequeña parte en otros, en el sector, no sé, gubernamental o en el sector informal de la economía, pero la mayoría está en ese mundo, ¿verdad? Sí. En el mundo del sector privado. Entonces, eso es importante porque entonces es un nicho, ¿verdad? Claro. Importantísimo si queremos promover la igualdad, mayores condiciones de empleabilidad para las mujeres. Y además también queremos que esas condiciones de empleabilidad sean justas, dignas, ¿verdad? Y con el cumplimiento, ¿verdad?, óptimo de los derechos, pues eso significa entonces también volcar la mirada a las empresas y decirles, ¿verdad?, vengan, alíense, ¿verdad?, con este tema y efectivamente se empieza a generar, digamos, iniciativas hacia la igualdad. Muy bien, exactamente manteniendo esta línea que nos decís, ¿cómo influye en ese caso la igualdad de género en la producción, innovación y rentabilidad de las empresas? Claro, ¿verdad? Allí esa es, por eso es cuando decimos, bueno, es un buen negocio. Sí, es un buen negocio. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué significa? Bueno, ahí es importante, digamos, que la audiencia y todas las personas que están atentas a este podcast, comprendamos que, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad en una organización, ¿verdad?, sea pública o privada, es importante también considerar que en todas las organizaciones, en tanto habemos personas allí, ¿verdad?, sí, conformando esa organización, podemos reproducir estereotipos, ¿verdad? Ese es un primer punto. Entonces, cuando hablamos de que en una organización se revise este tema, se rompa con los estereotipos de género, eso significa que es una organización que efectivamente puede tener una mejor imagen, claro, ¿verdad?, corporativa. ¿Por qué? Porque está generando, digamos, condiciones inclusivas, condiciones de igualdad dentro, claro, de la organización, y eso a nivel externo, pues es importante en términos de reputación. Claro, ¿verdad? Y si yo como mujer de pronto entonces voy a querer trabajar en esa empresa porque me siento mejor, tal cual, más segura, ¿verdad?, con mejor salario. Ajá. Ese es un elemento muy importante, ¿verdad? Porque entonces es a la hora de captar, ¿verdad?, población que efectivamente esa imagen o esa reputación importante, esa reputación inclusiva, claro, que tiene la organización, entonces le puede dar ese estatus a la hora, digamos, de que las personas, en este caso las mujeres, pues quieran, ¿verdad?, o deseen, digamos, incorporarse. Y cuando hablamos de condiciones de igualdad dentro de las empresas, es importante considerar, digamos, esta parte, digamos, de que es una empresa que trata de romper con esos estereotipos, pero no solo, digamos, en términos de contratación y reclutamiento, sino también de generar otras condiciones. Y aquí viene un elemento que también es la ética empresarial, ¿verdad?, que también es importante, la responsabilidad social, claro, corporativa, ¿verdad?, de que son empresas e instancias que están cumpliendo también con la normativa, claro, nacional e internacional, y eso, digamos, es importante en términos también, repito, de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Entonces es otro elemento. Así es. Y otro aspecto importante también es el tema de que se ha demostrado con diversos estudios e investigaciones, ¿verdad?, en Costa Rica y en otras partes del mundo, que la mayor contratación de mujeres o también la posición de mujeres en puestos de liderazgo puede generarle mayor competitividad a las organizaciones. O sea, está demostrado que también las mujeres en puestos de liderazgo potencian
¿verdad? Qué bonito Los eso, resultados claro. dentro de las empresas, ¿verdad? Y manteniéndonos en esta parte de resultados, precisamente, ¿existen datos, Erika, que nos puedan decir, demostrar, sumado a que las empresas ¿verdad? Con mayor enfoque de género en sus procesos tienen mejores resultados, sumado a que ya nos estás diciendo? Exacto, hay estudios, ¿verdad? De empresas como McKinsey, Deloitte, ¿verdad? A nivel internacional y nacional, que reflejan efectivamente, digamos, que ese pulso, digamos, por la igualdad o esa ruptura con esa brecha de igualdad dentro de las organizaciones, efectivamente genera condiciones de mayor rentabilidad, lo que decíamos ahora, digamos, de mayor reconocimiento a nivel externo, ¿verdad? Entonces, y además, bueno, también está el tema, digamos, de incentivos, también, digamos, para las empresas, incentivos tal vez no fiscales, aunque en algunos ¿verdad? Otros países también hay incentivos fiscales, pero también eso representa, digamos, un elemento importante también para que las empresas se alineen en ese sentido. Ay, Erika, esto me está pareciendo fascinante, ¿verdad? Es un tema que te apasiona, ¿verdad? También. Sí, también. Ajá. Erika, ¿qué impacto tiene la igualdad, ¿verdad? En el empoderamiento económico de las mujeres y su acceso a puestos de liderazgo? También ya eso no lo tocaste un poquito por ahí. Eso es fundamental, Mayra, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos que efectivamente las brechas de género en materia de empleo en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Son muy amplias. Y cuando hablamos de brechas de género en el empleo, hablamos de brechas de género para accesar y brechas de género para permanecer en el empleo. ¿Cuáles son? Digamos que tenemos mapeadas 8, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Por efectos de tiempo, pues tal vez no las podamos trabajar o desarrollar todas. Pero digamos, una principal es la de cuidados. La de cuidados. Entonces, sí, ¿verdad? Las mujeres que tienen hijos e hijas o que, ¿verdad? Cuidan ¿verdad? A sus papás o sus mamás, efectivamente esa muchas veces es una limitante o para accesar, ¿verdad? Por el tema de los horarios. Bueno, resulta que entonces los horarios o las jornadas son de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los chiquitos entran a las 7 de la mañana a la escuela. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hago, verdad? Exacto. O entonces me llaman de la escuela, vea, Erika, es que su chiquito, ¿verdad? Se cayó y entonces ya tengo que decirle, ¿verdad? Mi jefatura, vea, es que me dan permiso. Sí, pero Erika, bueno, se va a ir, entonces se lo descontamos esas 3 horas. Claro. ¿Verdad? Entonces, digamos, esos elementos hacen que o dificulten, ¿verdad? Ya sea el ingreso o permanecer en el empleo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema y un reto para las empresas, la corresponsabilidad social de los cuidados, ¿verdad? Generar acciones, ¿verdad? Digamos, ampliar las licencias, teletrabajo, ¿verdad? Flexibilizar ciertos horarios, claro, etcétera. Otra brecha importante, digamos, también en el acceso y la permanencia es lo que tiene que ver con hostigamiento sexual. Sí. Ese es, ¿verdad? Un elemento, digamos, que puede expulsar a las mujeres, ¿verdad? En el empleo. La violencia puede ser, ¿verdad? Violencia en el contexto de pareja, puede ser efectivamente una limitante a la hora de ingreso, ¿verdad? Sabemos que hay situaciones donde, por ejemplo, bueno, no puede trabajar la mujer, ¿verdad? O sí, pero digamos, tiene complicaciones si la pareja violenta llega al trabajo, claro, ¿verdad? Entonces pueden ser factores también, ¿verdad? Expulsores, digamos, del trabajo. Está la brecha digital de género, ¿verdad? Que esa es, ¿verdad? Complejísima y es un tema, digamos, que en el que todavía cuesta mucho, digamos, que las mujeres se incorporen en carreras, ¿verdad? De ciencia y tecnología. Está también todo lo que tiene que ver con la parte de reclutamiento y selección y los estereotipos que pueden haber precisamente en las empresas. Por eso, digamos, el punto de inicio que les decía, ¿verdad? Porque efectivamente muchas veces pueden los sesgos inconscientes de género permear a la hora de reclutar, a la hora de entrevistar, ¿verdad? Entonces puede, por ejemplo, que yo esté entrevistándote y todo, y bueno, te puedo preguntar, bueno, ¿y usted tiene proyectos de maternidad en el corto ¿quiere plazo? ser mamá prontamente? Sí, o tiene chiquitos muy pequeños. Exacto. ¿Verdad?
Primero, eso es una pregunta personal y con la reforma procesal, o sea, no debería de preguntarse, pero se da. Pero está, pasa. ¿Verdad? Entonces, todos esos elementos, como para aterrizar, Mayra, efectivamente son elementos que inciden, ¿verdad? Repito, en el acceso y la permanencia, y entonces es ahí donde efectivamente es importante que las organizaciones revisen, generen acciones y todo precisamente para favorecer condiciones justas y equitativas a las mujeres en el ámbito laboral. Yo espero, ¿verdad?, que este podcast llegue a empleadores. Esa es, ¿verdad?, uno de nuestros objetivos en este capítulo en particular. Y yo me quedo pensando, Erika, yo me imagino que muchos empleadores dirán, ay, sí, eso puede pasar, esto puede estar pasando en mi empresa, eso puede estar pasando, ¿verdad?, con mis colaboradores, con mis colaboradoras. ¿Cómo pueden las empresas contribuir a cerrar la brecha salarial y mejorar las condiciones laborales para las mujeres, tomando en consideración estas que apenas las vimos, ¿verdad? Así es. Bueno, mencionaste otra, la brecha salarial, justamente. Verá que lastimosamente es en el sector empresarial donde más se expresa, más que en el sector público, por ejemplo. Bueno, ¿qué pueden hacer las organizaciones, las empresas e inclusive, bueno, las mismas mujeres y hombres? Claro. Que estamos, ¿verdad? Que trabajan en las empresas privadas? Bueno, es importante entonces generar, ¿verdad?, acciones afirmativas, concretas, ¿verdad? Se puede empezar, digamos, por procesos de sensibilización, por procesos, ¿verdad?, de capacitación en estos temas, o sea, porque es importante para la organización, ¿verdad? Que lo que hablábamos al inicio, ¿verdad?, de qué reputación, de la importancia de la responsabilidad social, otros incentivos. Pero entonces, ese es un primer paso. Y luego, digamos, por ejemplo, en el INAMU tenemos un programa efectivamente dirigido, digamos, sobre todas las organizaciones empleadoras. Y entonces, bueno, trabajamos capacitaciones, procesos de formación, efectivamente, ¿verdad? Es importante aquí, digamos, que hay una instancia dentro de las empresas que es fundamental, que es la de recursos humanos. Muy bien, esa es. ¿Verdad? Ahí es como, ¿verdad?, el nudo. Sí. ¿Verdad? Digamos, una de las áreas nudo donde es importante que se involucren, ¿verdad?, efectivamente en este tipo, digamos, de temáticas. Que se comprometan con algunas acciones. Ajá. Y luego tenemos también, por ejemplo, dentro de este programa que se denomina Sello Igualdad de Género en el Empleo, ¿verdad?, precisamente, hay también un sistema de reconocimientos de buenas prácticas laborales en igualdad de género. Entonces, este concurso es una convocatoria pública, las organizaciones empleadoras, ¿verdad?, que promueven, que implementan buenas prácticas, participan y efectivamente, digamos, hay algunas iniciativas muy, muy interesantes ¿verdad?, que tratan de mover, porque todo esto es para generar cambio cultural. Así es. En las organizaciones, en este caso hacia la autonomía económica de las mujeres y hacia, ¿verdad?, la igualdad entre hombres y mujeres en las organizaciones. Entonces, hay iniciativas muy interesantes que se han generado, por ejemplo, para mover más a mujeres en puestos de toma de decisión. La proporción anda más o menos de cada 10, 7 hombres jefaturas, 3 mujeres. Entonces, esa es otra de las barreras, de las brechas, ¿verdad? Esa, por ejemplo, es una acción afirmativa que varias empresas, digamos, cada vez más procuran, digamos, de impulsar, ¿verdad?, de revisar, todo, ¿verdad?, tratar de favorecer también que las mujeres estén en ese tipo de puestos. Y también tenemos, bueno, hay una norma nacional, que es la norma INTEG 38, que es ¿verdad?, una norma, digamos, para promover la igualdad de género en el empleo. Entonces, las organizaciones también se pueden certificar en esa norma y obtener el sello de igualdad de género del INAM. Hay empresas, digamos, que están involucradas en esto de todo tipo, ¿verdad? Desde pequeñas, medianas. Como pymes. Sí, hasta transnacionales, ¿verdad? Digamos, sí. Boston Scientific, ¿verdad? Es una de las que están certificadas
en la norma. Hay otras que están en proceso, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos, digamos, la Cámara de Comercio, BN Fondos, recientemente instituciones públicas, Qué ¿verdad? bueno. Están en este proceso, digamos, metidas de lleno. Lina, Recope acaban de certificarse también en la norma. En buenas prácticas tenemos, bueno, como más de 70 empresas que han recibido el reconocimiento. Entonces, digamos, eso para las mujeres, ¿verdad?, con las que trabajamos, es importante en términos también de que sepan, digamos, de que estas empresas o estas instituciones están efectivamente, digamos, contribuyendo y generando condiciones. Entonces, sí es importante, digamos, destacar que poco a poco se han venido aliando cada vez y más. reconocerlo, ¿verdad, Erika? O sea, el tema con el sello de igualdad y las prácticas, el reconocimiento de las buenas prácticas, precisamente lo que quieren hacer es impulsar, es que se alíen más, es que seamos más, y por eso el título del podcast hoy, La igualdad como un buen negocio, porque al final, Erika, estas acciones repercuten en desarrollo económico y social para todos y todas. Al final, ese es el espíritu, digamos, de todo este proceso, ¿verdad? O sea, que realmente haya una contribución de los distintos actores en la sociedad, en este caso el Estado, la sociedad civil, ¿verdad?, hombres, mujeres y por supuesto en este caso el sector empleador, el principal, ¿verdad? Pero al final la aspiración es efectivamente una sociedad con, ¿verdad?, obviamente con mayor desarrollo humano, con mayores condiciones de igualdad y sobre todo eso, ¿verdad?, precisamente condiciones más justas y equitativas pues para hombres y mujeres. Aquí te voy a hacer un 2 por 1 en pregunta. Dale, a ver. ¿Tenés algún ejemplo de un país, que por supuesto sé que sí, de algún país o región que haya logrado un crecimiento gracias a la inclusión de género? Y tal vez si me podrías dar algún ejemplo de éxito de una empresa ya a nivel nacional. Claro. Sí, hay varios países que están trabajando, digamos, en esta línea, ¿verdad? A nivel, digamos, europeo está España principalmente, que lleva, digamos, ahí ha llevado una batuta, digamos, en ese sentido, y a nivel latinoamericano, digamos, Chile, Colombia, ¿verdad? Principalmente son las dos principales referencias que podríamos señalar, por allí Uruguay también, ¿verdad? Porque inclusive lo han trascendido a que esto se convierta en una ley. ¿Verdad? O sea, la ley de igualdad de género en las empresas, ¿verdad? Entonces, generando, sí, incentivos para las empresas, ¿verdad? Incentivos no fiscales y fiscales, pero también, ¿verdad?, dándole ahí un rol de más responsabilidad también, digamos, al sector empleador, con ciertas características. Bueno, ese es un elemento. Y en cuanto a la pregunta de empresas, digamos, acá, como les mencionaba, bueno, Cámara de Comercio, BN Fondos, Boston Scientific, hay otras, Compañía de Fuerza y Luz, ¿verdad?, que es así súper interesante, digamos, las experiencias. Tenemos también otras empresas ya más medianas o pequeñas, una empresa que se llama Worldwide People Labs. O sea, son, digamos, distintas, digamos, hay otras empresas, digamos, con buenas prácticas, por ejemplo, Intel, IBM, HP, que lo que tienen es efectivamente, digamos, coordinaciones, por ejemplo, en colegios, ¿verdad?, con niñas y con chicas, jóvenes chicas adolescentes, precisamente proyectos, digamos, para incentivar y estimular el interés por las tecnologías y las carreras de tecnología. Y si ustedes, ¿verdad?, ven y escuchan, Erika está hablando de todo tipo de empresas. O sea, no estamos hablando de un sector específico, ni de un tamaño específico, ni que tiene que tener una cantidad de colaboradores o colaboradoras. En realidad, la invitación es para todas y todos las que nos están viendo. Erika, para cerrar, ¿verdad?, yo quisiera que nos dijeras cuáles son los primeros pasos para que las empresas digan, bueno, de aquí en adelante, escuchando esto, me quiero mover por acá. O ya tengo algunas prácticas identificadas, ¿qué hago a partir de acá? Claro. Ahí, bueno, les sugeriría, primero es importante hacer lo que llamamos, ¿verdad?, un diagnóstico de brechas de género. Porque efectivamente no va a ser la misma fotografía, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, de desigualdad que va a tener, no sé, McDonald's, ¿verdad?, por decir algo, ¿verdad?, de macro, una empresa macro, a, no sé, una ferretería, ¿verdad?, más local, pequeña, ¿verdad?, local. Efectivamente, entonces lo primero es eso, mapear,
dónde están las condiciones acá de desigualdad, que todas las organizaciones lo tienen, ojo, ¿verdad? No es porque, o sea, empresas, instituciones públicas las tenemos. Personas. En todos lados hay, porque efectivamente lo constituimos personas. Entonces, ese es el primer punto de partida para definir entonces, bueno, tenemos brechas en esta parte y en esta parte. Bueno, entonces tenemos que generar un plan de trabajo, una política de igualdad. Ese es como el A del abecedario, digamos, para las organizaciones. Y luego también, ya digamos, la otra parte, digamos, de capacitarse, de adquirir herramientas, ¿verdad? Efectivamente, para, ¿verdad? Impulsar este tipo, digamos, de acciones afirmativas que van a ser totalmente relativas a la condición de la organización. De lo que se encuentra. ¿Verdad? Efectivamente. Hay algunas, como por ejemplo, y con esto cierro, por ejemplo, como Holcim, que han realizado también iniciativas con la población alrededor. Qué bonito. ¿Verdad? La parte, digamos, de servicios externos. Entonces, digamos, con mujeres del alrededor donde está la planta, ¿verdad? Habiendo, digamos, dificultades de mujeres en el empleo. Entonces se desarrollaron... Como un impacto comunal. Es un impacto, una proyección, efectivamente, de la empresa en la comunidad. Ay, no, vean qué bonito. De verdad que muchas gracias, Erika, por acompañarnos hoy. Y bueno, y al INAMU por tomar el reto, ¿verdad? De esta estrategia que a la larga, ¿verdad? Es muy innovadora, también con muchos desafíos, pero muy satisfactoria. Sí, vamos ahí construyendo, pero cada vez son más, digamos, las empresas que efectivamente se alían y se interesan realmente en esta línea también de favorecer la igualdad. Sobre sello de igualdad, pueden encontrar en la página web del INAMU. Absolutamente, y el correo es selloigualdad@inamu.go.cr. Ahí Erika les va a atender con mucho gusto. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Eri. Gracias a usted. Que estén muy bien, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.